Bienvenido a todos. Hoy hablamos español y catalán. Yo, infelizmente, no puedo hablar catalán, así que de mí solamente en español. Hoy estoy haciendo entrevistas con personas de España y de Cataluña sobre las diferencias entre catalán y español. Entonces, vamos a ver. Cuando tú escuchas el catalán, ¿cómo te parece? Como me parece es como una mezcla entre el francés y el español, Okay. a lo mejor. Eso es lo que diría, lo que me parece a mí. Para mí el catalán es como, pues, tiene un poco de italiano, francés, así un mix un poco extraño. Y también depende del acento que tenga cada persona. Claro. Hay gente que tiene un acento muy cerrado y es como, no entiendo nada. A mí me encantaría aprender catalán, me gusta mucho cómo suena, muy melódico, tiene como mucha entonación, a veces eso, no, me parece que suena muy bien. A mí la principal diferencia que yo veo es sobre todo como en la pronunciación, ¿no? Igual el catalán tiene como las vocales un poco más abiertas y hablan un poco más como, creo que la pronunciación de las vocales. Hay palabras que son similares, como con el portugués o como con el italiano, pero es otro idioma distinto. Pero creo que tampoco es tan difícil de entender, tipo si una persona que su primera lengua es el español, creo que puede entender el catalán si hace un esfuerzo. Lo que pasa es que a veces no quieren hacer el esfuerzo, pero si lo hacen, yo creo que no es tan diferente. Hay muchas palabras que se parecen a otros idiomas, como por ejemplo el francés. Soy de Mallorca y en Mallorca hablamos catalán. A veces tenemos palabras completamente diferentes y no es quitarle una sílaba a las palabras o no, simplemente es palabras completamente nuevas. El catalán tiene bastante influencia del francés, por tanto cuando sabes catalán te cuesta menos aprender el francés, porque ahora que estoy estudiando francés me estoy dando cuenta que gramaticalmente y también a la hora de algunas palabras son completamente iguales que en catalán, cuando en castellano es más parecido a lo mejor al italiano o al latín, que digamos, sí. No sé, yo creo que el catalán se parece un poco al francés en algunas cosas, a lo mejor también porque está cerca de Francia. No sé, pero a lo mejor es como el sueco y el danés o algo así, puede ser. O sea, sí que la raíz es la misma, o sea, viene del latín, así que tenemos como gramática más o menos es lo mismo, pero claro, no es que el catalán sea un dialecto del español, es un idioma distinto y creo que está de hecho reconocido por la Unión Europea. A mí me parece muy bonito. Lo escuchaba siempre de mis primos de pequeña. ¿Sí? Diría que también sé italiano y eso también ayuda a entenderlo más. Y estudié en Valencia, que hablan valenciano y también se parece. Entonces, no hablo catalán, pero diría que lo entiendo bastante. Es más tipo tirando al francés, diría yo. ¿Francés? Sí. ¿Lo entiendes? ¿El catalán o qué piensas? And if you aren't in a spot where you can meet speakers of your target language, I recommend using this video's sponsor, italki. Italki is an online language learning platform that offers one-on-one personalized speaking lessons with native speaking teachers. It's the best place to talk with real natives, and I've used it so far to practice both my speaking and my listening in French, Portuguese, and Spanish. Right now, I'm using italki to practice my Japanese for when I'm visiting Japan later this year. I found that with italki, I'm able to immerse myself in a wide variety of languages and cultures without even going overseas. Just yesterday in my class, I learned about keigo and sonkeigo from my teacher Tepe when I was practicing my Japanese speaking and listening. Nani shimashita ka? Exactly. 昨日何しましたか? Right. So sometimes you like the wa or like some of those small particles you can just leave out? Exactly. Okay. This is going to make me much better prepared for when I visit Japan and want to speak to locals. Also, with italki's AI-powered premium feature italki Plus, you'll be able to learn your language even faster. The italki Plus feature includes things like lesson summaries to review the most important parts of your lessons and personalized practice, as well as progress tracking to help you stay consistent. No subscription, pay per lesson, flexible scheduling so you can learn anytime and anywhere. Click the link below in the description to start your language learning today. Buy $10, get $5 for free for your first lesson using my promo code BTHENOMAD. The discounts are only available for the first 50 users. Poco, o sea, la verdad es que no, o sea, no podría mantener una conversación normal, pero si me hablas lento, sí, lo puedo entender más o menos. Sí. Porque yo veraneo mucho en Cataluña, porque claro, yo soy de Zaragoza y es una región muy cercana a esa región. Yo lo entiendo el catalán porque mi familia es de Cataluña, aunque yo sea de Madrid, pero parte de mi familia es de Cataluña, entonces yo lo entiendo, pero yo creo que no todo el mundo lo entiende. Yo lo entiendo muy bien, realmente, o sea... yo tengo todas mis amigas en Copenhague, o casi todas, aquí son catalanas y hablan entre ellas a veces en catalán y yo la verdad es que entiendo todo, no tengo
mucho problema en entenderlo, lo único que hablarlo no lo hablo, pero en una conversación puedo entender el 90% del catalán. Yo personalmente entiendo la mayoría. Y si estás acostumbrado a escuchar catalán, puedes entender. Porque yo tengo amigas catalanas y en general las entiendo, salvo alguna palabra suelta que no se parece en nada al castellano, pero por ejemplo dentro del grupo también hay gente que no entiende nada cuando hablan. Entonces también creo que depende de cómo es tu oído. Yo es que mi familia es del norte de Cataluña y yo voy allí todos los veranos. Y yo creo que en el norte de Cataluña la gente quiere hablar más catalán. Entonces yo estoy acostumbrada a que me hablen en catalán siempre y aunque yo responda en castellano, que es español, me van a seguir hablando en catalán, yo creo. Como que lo quieren... Están muy orgullosos de su lengua y lo quieren mantener y la verdad que a mí me parece bien. Yo puedo entender, creo, la mitad. No puedo entender como palabras y no entiendo tampoco igual ciertas frases, pero es cierto que como la estructura gramatical, el orden de las palabras y tal es súper similar, ¿no? Entonces... Generalmente muchas españolas pueden entender catalán o como sientes? A veure, jo per exemple, et respondo en català. Jo, per exemple, la meva família és de Castilla-La Manxa i de Venezuela i tots se'ls entenen, perquè és que sembla molt a l'espanyol. Però sí que és veritat que jo tinc un català molt espanyolitzat, amb un accent castellanitzat. Però jo crec que és fàcil entendre, el difícil és parlar-ho. Yo creo que es bastante fácil de entender. Sí, las palabras son bastante parecidas y lo único que ellos tienen un acento diferente, que a mí me parece precioso, la verdad. ¿Qué idioma es más bonito, catalán o castellano? Oye, Creo que mí vamos a opinar diferente. Claro, para mí el castellano me gusta más. Para mí el catalán. Sí. Pero porque me parece más dulce, en el sentido del hablarlo. Pero sí que es verdad que también depende de quién lo hable. No es lo mismo un catalán de Barcelona que un catalán de Vic, con su acento bien cerrado, que a veces me cuesta entenderlo hasta a mí. ¿Cuál es lo más bonito de los dos? Catalán forever. Pero el castellano también lo amamos. Es que a mí me encanta la riqueza de las lenguas. Yo creo que suena más bonito que el castellano, porque suena como más suave y más dulce. Cada idioma tiene su manera de ser especialmente bonito, ya sea por el acento, por según qué palabras. Tenemos amigos gallegos que también hablan y tienen algunas palabras que son súper bonitas y son características de su lengua y creo que es la riqueza de las lenguas lo que tenemos que celebrar. Vale, nosaltres personalment crec que sí que parlem bastant català, perquè amb tota la nostra família parlem en català, amb els nostres amics la majoria també parlem en català. Hi ha de tot, perquè després hi ha molta gent més de Barcelona, nosaltres no som de Barcelona, som d'un poble a prop de Barcelona, però hi ha més gent de Barcelona, potser de la zona més alta o zona més pija, que parla en castellà amb tota la seva família. Parlaré sobre els meus amics. A ells, en el principi, diuen no vos entenem, no hi ha manera. Inclús catalans mos diuen teniu un accent molt tancat, no vos entenem. Però al final tenim paraules molt parescudes i si xerram més a poc, és més l'accent que és un impediment, però en el final mos acabam entenent. Murciélago, sí. En catalán es ratpenat. Por ejemplo, voy a coger el coche para conducir. En catalán diría agafem el cotxe. Agafem y coger es lo mismo. Por ejemplo, desayunar en catalán es esmorzar. En español le llaman o almuerzo o comida directamente y nosotros le llamamos dinar, que es lunch. Y luego, por ejemplo, voy al trabajo es vaig a la feina. ¿Ustedes creen que los jóvenes ahora prefieren hablar una sobre la otra? Es como, no sé de dónde viene la tendencia de hablar en español. Yo creo que también con las redes. Ahora todo el mundo, si tú quieres influenciar a alguien, o sea, ser famoso en las redes, vas al español. Suele venir más de familia. Hay familias que hablan siempre en catalán, pero sí que es verdad que Barcelona, al haber mucha gente de fuera y al tener familia por toda España, entonces hablamos normalmente en castellano, entre amigos, en el colegio, todo. Solo hablamos en catalán porque todas las clases se dan en catalán. Yo sí que es verdad que tengo amigos con los que específicamente hablo en catalán, pero depende del entorno en el que estés. Depèn d'on ets, parles... se nota molt la diferència si ets de poble o si ets de ciutat. Si ets de Palma ciutat, sents molt més castellà. En canvi, si ets de poble, no sents castellà. Pràcticament tothom parla català. Tothom.
També és perquè crec que com estem a dins d'una bombolla, és un petit poble, llavors allà s'utilitza molt el català i crec que la gent està més conscienciada en utilitzar la llengua catalana. Jo personalment, automàticament, quan vaig a Barcelona i vaig a una botiga o un restaurant, jo parlo en castellà i els meus pares s'enfaden. De fet, el meu pare sempre em diu: Berta, parla català, perquè estàs canviant el castellà si català s'hauria de parlar aquí a tot arreu i tothom. Però a la que algú em diu: ¿en què le puedo ayudar?, jo canvio el castellà, no tinc cap problema. Jo soc conscient que hi ha molta gent que potser li pot costar o que porta poc a Barcelona i està aprenent. Jo entenc que el castellà és com més internacional. Penso en català y en inglés, pero mai he pensado en castellano. Entonces yo creo que como inconscientemente la gente usa el español más, pero sí que es verdad que ahora se está haciendo como más reivindicación de utilizar el catalán, ni que sea para las redes también, que es un poco nicho ahora mismo esto, pero sí que la gente lo está utilizando más, pero 100% gente joven, 14 años, 15 años, utilizan el español y es un poco triste, pero bueno. If you enjoyed this video about language differences, let me know any others I should check out. I've already done the Portuguese versus Portuguese and now Spanish and Catalan, so let me know any other ideas. If you haven't done so yet, subscribe to my channel down below and let me know if you're using these videos to practice Spanish, Catalan, or how you're benefiting from them. See you.